Sol de los sábados. Son las 7:54 de la mañana y seguimos en este Sol de los sábados, comentando los temas que han sido noticias en este inicio del 2020 y muy lamentablemente, muy tristemente, esta semana ha copado la opinión pública el asesinato y, aunque no confirmado todavía por las autoridades, sí por sus agresores, la violación sexual contra la niña Yaneisy Rodríguez, de 4 añitos de edad y quien vivía en Santiago. Señores, un caso muy triste. Durante toda esta semana han circulado varias informaciones. Lo más reciente ahora mismo es el conflicto familiar que se está viviendo entre la madre y el padre, que finalmente ha tenido aparición pública. Una de las cosas que a mí me llamaban la atención inicialmente es que solamente hablaba la madre y la abuela, pero ya está el padre también en la opinión pública y hay un conflicto por la custodia de la niña. Precisamente tenemos en la línea telefónica a Dilia Leticia Jorge, quien es abogada experta en temas familiares y una persona recurrente aquí en el Sol de los Sábados con quien queremos hablar y analizar estos temas. Dilia, feliz 2020 y bienvenida al Sol de los Sábados. Muchas gracias, feliz año para ustedes también, muchos éxitos en el programa que marca la diferencia todos los sábados. Dilia, queríamos... bueno, Julio tenía una pregunta. Adelante. Seguro. Queríamos conversar contigo acerca de este tema del asesinato de Yaneisy. Tenemos muchas preguntas y una de ellas va referida precisamente a qué pudiera pasar ahora con la custodia de las demás hermanas de ella. Además de Yaneisy, que tiene 4 años, hay 2 niñas, una de 6 años y otra de 8. Y otra información nueva es que Conani en el día de ayer estuvo analizando el entorno de estas niñas que ya están bajo la custodia de Conani. ¿Es posible que haya ahí una remoción de custodia? ¿Qué pudiera estar pasando? Sí, claro, sí. Realmente Conani, cuando ocurren estos casos, pues acude, debe hacer una investigación con trabajadores sociales, también psicólogos, y apoyado del equipo multidisciplinario, puede determinar cuál es la persona que representa el mejor interés para estos menores de edad, para las niñas que quedaron ahí, y eso es lo que hace. Puede acudir también al Tribunal de Niños para que sea el Tribunal de Niños que decida. Y ahí, bueno, pues se tomará cuál es la persona idónea para cuidar de estas niñas. Otra cosa que también se ha debatido, Dilia, inmediatamente... Pero perdón, Conani las retira como una medida de protección, porque como pasó esa situación, pues Conani como ente rector de niñez y adolescencia protege a estas menores de edad hasta que decida el tribunal cuál es la persona idónea. Otro de los enfoques que ha tenido este tema ha sido la necesidad urgente de modificar el Código del Menor para aumentar las penas que pudieran ser dictadas a menores cuando participan en estos crímenes atroces, partiendo de que uno de los acusados tiene solamente 16 años. ¿Tu opinión al respecto, Dilia? Mira, yo soy de la tendencia de opinar de que el aumento de las penas no resuelve la situación de la delincuencia juvenil. Eso se ha comprobado a través de diferentes estudios a nivel internacional y de hecho aquí se han aumentado en 3 ocasiones las penas. Con la ley 1494, la pena mayor que establecía era de 2 años. Luego con la ley 136-03 se aumentó a 5 años y en el 2013 se aumentó a 8 años y no ha resuelto el problema porque el tema de la delincuencia juvenil es más amplio. No es solamente el tema de la sanción, sino también es producto de las faltas de políticas públicas, no solo para los adolescentes, para las familias también. Esa madre tuvo su hija a los 14 años, su primera hija, de un adulto que le llevaba 30 años por lo menos.
¿Se le Y puede ahí ya- catalogar como violación sexual a eso? Claro Lilia? que sí, Violación claro sexual. que sí. Sí, porque Claro, se puede catalogar como violación sexual porque antes de los 18 años no existe el consentimiento. exacto. Dilia, Entonces, eso es una violación sexual. ¿Y dónde estaba entonces la sociedad? ¿Dónde estaba el sistema de protección de niñez? exacto. ¿Dónde estaban las autoridades que hacen caso omiso? Y eso sigue pasando. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que se aumenten las penas, porque es que mientras sigamos poniendo, ¿cómo que dicen? La fiebre no está en la sábana. Exacto, seguimos poniendo Mientras parches. sigamos, Eso dice sí, mientras Neto. sigamos aumentando penas y no ataquemos la raíz de la situación, van a seguir pasando estas cosas. Y otra cosa que quiero decir, en el año 2010, aquí estuvo el señor Sergio Piñeira, un experto de las Naciones Unidas, que hizo un informe mundial sobre la violencia contra los niños. Y hablando de ese tema, de los adolescentes en conflicto con la ley penal, dice que solo el 1% de los crímenes son cometidos por adolescentes en conflicto con la ley, comparado con los adultos. O sea, que no es que los adolescentes viven cometiendo crímenes. Lo que pasa es que nos llama tanto la atención cuando ocurren esto que queremos de una vez, ¡ay, vamos a tomar acciones! Y no podemos hacer, como dice Orlando Salvador muchas veces, no podemos ser un Estado reactivo. Tenemos que establecer medidas de prevención, políticas públicas, porque es que van a seguir ocurriendo aunque aumentemos la pena a 30 años. Y no podemos hacerlo así, porque hasta que dice también un refrán que hacer lo mismo esperando resultados diferentes es locura. No podemos seguir en esa locura. Pero entre las medidas a tomar ante este hecho bárbaro, es muy válido el planteamiento que haces de las políticas públicas que se deben tomar para reducir a su mínima expresión el embarazo en adolescentes, entre otras cosas. Pero ante este hecho bárbaro, un adolescente de 16 años con capacidad de discernimiento, porque habría que remontarse. Habría que remontarse en el año en el que fue aprobado el Código del Menor para hacer una comparación biológica, ¿verdad?, con respecto al adolescente actual y al adolescente a la sazón de cuando fue aprobada esa sanción. ¿No entiendes muy blanda esa sanción del Código de Niños, Niñas y Adolescentes? Mira, ante este hecho de barbarie. Sí, mira, yo he leído sobre el tema de adolescentes en conflicto con la ley. Y yo no soy doctora, ni neuróloga, ni médico. Pero entiendo y he leído que el cerebro de los adolescentes, de una persona, no se viene desarrollando, sino hasta después como de los 21, 22 años. Pero no tienen ese nivel de discernimiento que creemos. Los adolescentes creen que no les va a pasar nada. Y que pueden hacer, nada más acuérdense cuando ustedes eran adolescentes. O sea, cuando yo era adolescente, yo pensaba que yo podía hacer cualquier cosa y no me va a pasar nada. Entonces, yo entiendo que no se le puede tampoco catalogar como un adulto que esté pensando ya cuáles son las consecuencias de sus actos. Dilia, no pienso. Sí, no, concluye, por favor, y discúlpame la interrupción. No, entonces, no es posible. Aparte que no podemos olvidar que somos signatarios de la Convención de los Derechos del Niño, donde estamos obligados como Estado a tener un régimen especial para tratar estos casos de los adolescentes en conflicto con la ley. Aquí, ¿qué estos adolescentes necesitan tratamiento psicológico, por supuesto, necesitan terapia, necesitan ocupaciones, necesitan hacer servicios sociales, necesitan hacer cosas que lo pongan en contacto con empatía, que den servicios sociales. Lo que pasa es que no hay los recursos, ni humanos, ni metálicos, para poder establecer un régimen especial. Y otra cosa también, muchas veces estos adolescentes también tienen otras situaciones, enfermedades mentales, consumo de droga, que no se van a resolver tú entrándolos en un centro de privación de libertad, sino que necesitan otro tipo de atención. Doctora, ya finalizando el tema, ¿qué opinión le merece sobre la responsabilidad de la familia directa que cuidaba a la niña, Yanesi Rodríguez, que la enviaron a sus 4 añitos sola a un colmado a hacer un mandado?
Eso es algo que deberíamos observar, una conducta quizás común. Común en los barrios. Eso en los barrios es. Yo creo que el delito no está en. Pero exponer a una niña de 4 años en la noche a ir a un colmado. Sí, claro. Eso es normal. Yo creo que cada uno de nosotros fue a un colmado. Vamos a ver. A la otra Pequeño. Hay que ver el contexto donde eso ocurre, porque si yo lo mido desde donde yo vivo, desde mi burbuja de privilegio, yo no mandaría ni a mi hija ni a 2 esquinas. Al mall que está allí, yo no la mando. Claro. Pero en los barrios, que no es tampoco que vivo metida en los barrios, pero es lo que he leído, es lo que he visto. O sea, la gente es común, señores, están viviendo en sitios donde la comunidad se conoce, donde todo el mundo sabe quién es el vecino, que tú, no estoy diciendo que está bien, tú sabes, no estoy diciendo que está bien la acción, pero es como que lo normal, lo habitual que ocurre. Entonces también me molesta que estén señalando a la madre solamente, y el padre ¿dónde estaba? Porque es verdad que el padre, aunque la niña no viviera con el papá, pero él tiene una obligación también de supervisión de sus hijos. Ni siquiera el apellido de él le dio ese individuo. No, es que... Ni siquiera la reconoció y ahora está muy envalentonado en los medios culpando solamente a la mamá. Es que ni siquiera debió estar con la mamá para procrear esa niña. Exacto, porque lo primero es que él es un violador, pero ven acá. Dilia, y bueno, independientemente de lo dolorosísimo de este caso, también otras mujeres, ¿verdad? Era una niña, pero bueno, femenina, otras mujeres han perdido la vida y un caso muy triste sucedió el jueves pasado con el asesinato de Frangelis Frías a manos de su pareja, el señor Jesús Domingo Núñez, con quien apenas tenía conviviendo 1 año, pero bueno, lo pensaba abandonar. Le comunicó que se iba a vivir con su madre por diferencias en esa relación y el señor la terminó matando. Iniciamos el año con una especie de récord. ¿Hay algún elemento que pudiera explicar por qué en las primeras 3-4 días del año ya teníamos 6-7 mujeres fallecidas, asesinadas por casos como estos? Bueno, algún elemento no sabría decirte. Yo creo que lo que estamos viendo es lo mismo que venimos hablando ya desde hace varios años. También la falta de seguridad, de garantía que tienen las mujeres que viven en relaciones abusivas. Hay que continuar hablando de eso también para que las mujeres se den cuenta. Y siempre recuerdo también a Soraya Lara cuando dice que desde el momento en que la mujer amenaza con irse de la casa o pone denuncia, su riesgo aumenta. Entonces, la verdad que es un tema complejo, el tema de los feminicidios, el tema de los adolescentes en conflicto con la ley, pero yo creo que deben establecerse mecanismos en las comunidades. En las comunidades hay que trabajar con las comunidades, hay que sensibilizar a las comunidades y hay que desnormalizar la violencia. ¿Y cómo se hace eso? Con educación. Exacto. Con educación, por ahí que hay que comenzar. Entonces tenemos que hacer algo, señores, porque ¿hasta dónde que vamos a llegar? No puede ser que estemos en esto todavía en el siglo XXI. Bueno, muchas gracias a Dilia por haber arrojado luz, ¿verdad?, sobre este tema, que siempre es bueno consultar a un experto para uno no decantarse por soluciones simples y extremas en casos la verdad que generan tanta indignación. La solución no es fácil y no se va a arreglar de un día para otro. No es fácil, pero yo creo que en este caso hay que hacer una excepción. No, pero es así, y Dilia lo dijo, es tan complejo. Me recuerda una frase de Jürgen Habermas que decía que no existen problemas simples, no existen soluciones simples para problemas complejos. Muchos expertos han pero oye algo, mira, pero Dilia insiste también. Por eso dice Habermas. Oye, yo quiero dar un testimonio. El otro día estaba en el supermercado y yo siempre hablo con los muchachos que ayudan a uno en el súper. Y le digo yo, wow, tú eres alto, ¿tú juegas basquetbol? Y me dice él, sí, juego. Yo, es verdad, wow, qué bien. Y dice él, sí, yo estaba en mi barrio acostado en la cama, aburrido, y yo vi que había muchachos que jugaban en una cancha de basquetbol y se puso a jugar basquetbol. Y el muchacho estudió en el Instituto Salomé Ureña y se hizo profesor de deporte y está trabajando en una escuela. Y mientras tanto en su hora libre hace eso. Y yo, tú ves, cuando tú le das oportunidades a la juventud de hacer otras cosas, que no sea estar en la calle, en el medio, buscando a ver qué es lo que van a hacer, o
adultos que los aborden para hacer cosas indebidas, hay soluciones. Y yo dije, mierda, qué bien, este muchacho estaba aburrido en su casa, vio que había una cancha cerca, estaban jugando y dijo, déjame irme a jugar. Bueno, y a gracias. veces también tú dices, vamos a tener que inventar la no sé qué cosa. No, las soluciones también están ahí, se pueden ir haciendo. Es así. Gracias, Dilia, Leticia, Jorge. Bye, buen día. Cambio y fuera. El sol de los sábados, el sol de los sábados.